Buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar con ustedes aquí. Agradezco la invitación. Siempre estar en Tacna es una invitación que uno acepta rápidamente, considerando que es una ciudad tan querida por todos los peruanos. Y pues estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente aquí. Ya, listo. La imagen que vemos aquí es la isla de Pocosana, al sur de Lima, y es una imagen muy importante para mí porque fue aquí donde yo diseñé una construcción muy pequeña, la primera casa que diseñé, una casa de playa, y representó, digamos, hasta entonces había hecho ya arquitectura, pero la posibilidad de hacer una construcción que perdure en el tiempo, es decir, una materialidad que dura más allá de proyectos que habían sido hasta entonces, algunos de ellos muy efímeros, significaba pues algo valioso, ¿no? La posibilidad de esta construcción en una materia más sólida que dura en el tiempo. Pero al mismo tiempo significó la oportunidad de integrar esta pequeña casa al lugar. Veremos adelante, ahora no, pero más adelante, porque es importante en lo que vamos a hablar hoy día, esta pequeña casita que veremos más adelante, su integración al pequeño contexto microurbano, llamémoslo así, de la obra que ya existía construida en el lugar, pero sobre todo porque fue el detonante y lo que me hizo ver el potencial como laboratorio arquitectónico que era la casa de playa en este lugar tan extraño y sin embargo tan común para todos nosotros como la costa desértica del Perú. Y creo que fue entonces cuando empecé a pensar al respecto y avanzar un poco antes que algunos amigos y luego ya más en el grupo, y finalmente diría a nivel como internacional esta ventana que se abría a reconocernos como arquitectos de un desierto, de este desierto único del mundo, un desierto con temperaturas templadas, no muy altas, no muy bajas, un desierto en el cual nunca llueve y un desierto además húmedo. Entonces, claro, es aquí donde empieza todo el tema de estas casas de playa, ya en el siglo XXI, porque esto es en el año 90 y tantos, o sea, digamos, 10 a 15 años antes del evento de la Casa de las Arenas, que es una casa que eventualmente ustedes conocen. Yo todavía me pregunto cómo es que causa o sigue causando interés esta pequeña casa, que la siguen publicando hoy en día, ya 15 años después, además del momento en que fue construida, publicándose en carátulas de libros, considerando que anualmente deben hacerse miles de casas en todo el mundo y casas espléndidas, lo que para mí es un gran orgullo, no tanto por eso, cuanto porque esa casa no es sino la forma en la que nosotros hacemos arquitectura en la costa peruana, es decir, con los mínimos componentes, con techos planos, con vacíos en el cielo y lo que siempre he valorado yo, que es el dar esta habilidad milenaria de hacer de manera perfecta la arquitectura y esa materialidad. Luego surgieron otros proyectos en este laboratorio de la costa, como esta casa que ganó el premio Milano, la casa que hicieron las palmeras,
otras combinaciones, como esta casa que hicimos en Órganos, al norte del Perú, y hay un tema de techo inclinado para la lluvia, pero también para el sol, que es muy fuerte ahí. Hasta la más reciente casa que hemos hecho en Paracas y que le está yendo muy bien, ha estado hace poco en Milán en exhibición y pronto estará, me parece que en China. Y todo esto, de alguna manera, se cierra el círculo con este libro que me hicieron en España. La editorial El Loft contactó con nosotros y me dijeron que querían hacer una monografía de mi trabajo, y la única condición que yo pedí fue que incorporaran un ensayo teórico que yo ya había escrito en razón a estas conferencias internacionales que había dado. Un ensayo titulado El cubo en el desierto, ¿no? Que en realidad no es otra cosa que, pues, es un título simbólico y no simbólico, el cubo, porque claro, ya sabemos que la figura básica y más esencial de la arquitectura es el cubo, porque son estos tres ejes. Y el desierto, pues, porque nosotros vivimos en un desierto. Entonces, es ahí el origen del título, ¿no?, de este ensayo. Pero lo interesante, y digamos, tuve la suerte de si nosotros organizásemos la arquitectura en ese círculo, gran círculo, donde el centro está la arquitectura pública y al borde la privada, y entonces la arquitectura central, ya el espacio público, el espacio de todos, al cual todos tenemos acceso, se opone en presencia y en importancia social a estas pequeñas casas de playa. Y les juro que algunas playas ya no sé ni dónde quedan, que son proyectos periféricos, muy anónimos. Cuando ya he hecho ese trabajo de las casas de playa, yo ya tenía, si acaso no simultáneamente, pero también un poco antes, una muy vasta y extraña experiencia en la ciudad. Yo personalmente, un tipo que caminó mucho la ciudad, ¿no? Desde chicos bajábamos a bajar Mendaris para correr toda la hawaiana de la Costa Verde, y hemos caminado kilómetros recorriendo la ciudad a pie. El tema de la ciudad como algo familiar, el distrito que vivo yo es un distrito peatonal, digamos, se recorre con veredas, no es como otros distritos que son más tipo suburbios. Y tuve la increíble suerte de haber tenido una experiencia de proyectos públicos relevantes combinados con esta experiencia de vida y a la vez con la enseñanza y educación que recibimos en los años 80, que precisamente también una década importante porque se revisó el impacto de la arquitectura moderna en la ciudad y cómo la ciudad premoderna era tan rica y la ciudad moderna había perdido algo. Todo este cambio cultivo se potencia con la oportunidad de hacer proyectos públicos, oportunidad que agradezco porque fueron proyectos de mucha relevancia. El primero de ellos, pues, el Parque Central de Miraflores, este parque que era un parque vecinal y que luego con mis compañeros de Arquidea convertimos por vez primera en un parque metropolitano, donde descubrimos la capacidad de la arquitectura de generar calidad de vida, felicidad de la gente, espacios como un anfiteatro que prácticamente los muros son hechos por personas. Más adelante, pues ya la Plaza de Armas de Lima, por supuesto es un honor que a uno lo seleccione para ello. Y más adelante, Choncagranda me parece un proyecto ya en el cual tengo la libertad absoluta para hacer un proyecto como yo pensaba, con toda esta idea de una geometría absolutamente abstracta, pero al servicio del ser humano, y piezas que no tienen ninguna explicación funcional conocida,
terminan por ser apropiadas por niños, quienes comienzan a crear juegos. No todos tienen suerte. Y la comprobación de que sí, y la comprobación de que la arquitectura abstracta, cuando es revisada y planteada en ningún escenario como algo estético, para nada, sino como una lógica arquitectónica, o sea, quiero decir que estos círculos aquí no son un capricho, claro, funciona muy bien en el anfiteatro. Consideremos que esto es un techo y abajo hay buses, entonces el anfiteatro lo construía hacia arriba. Pero la idea de los círculos es porque el círculo es la figura perfecta para poder pasear. Uno pasea con más facilidad. Si lo que tiene delante es un círculo, aquí si tuviera un cuadrado. Entonces, eso genera una lógica de circulación. Pero más allá de eso, el potencial del mínimo elemento para generar el máximo evento humano. Eso es algo que es recurrente en las cosas que hago y que es lo que más me interesa, esa posibilidad, ese reto de conseguir el máximo evento humano con la menor intervención geométrica, lo que supone para nada un estudio estético, pero sobre todo un estudio de cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, lo que empieza con dos niñas saltando estas bolas, al fin de semana se convierte en esto. Y entonces, nuevamente es la comprobación y verificación de que una arquitectura no requiere ninguna alusión, ni ningún significado más allá del significado mismo que le pone a la gente. Luego hicimos Miguel Lazo en San Isidro, con los primeros jardines verticales que se hacen en el país. Y bueno, entonces, estos antecedentes, con estos antecedentes lo que he querido es que ustedes más o menos piensen que paralelamente, o acaso un poco antes de toda esta línea de estas casas de playa periféricas, que son estos objetos arquitectónicos que lo que buscaban en su momento eran revelar el desierto del Perú y consagrarnos como arquitectos de un desierto, en una exploración propia de ese tipo de proyectos periféricos y anónimos. Simultáneamente yo ya había tenido esta experiencia de ciudad y entonces mi interés porque la arquitectura, cuando se hace ya en la ciudad, más allá del espacio público, me refiero ya a edificaciones, mi idea de la arquitectura de la ciudad es que esta arquitectura debe completarla, no figurar como un objeto extraño, en fin, estas cosas raras que surgen, sino como elementos que complementa y sobre todo en muchos casos buscando el silencio y la austeridad. Por eso que en este título, bajo este título de Arquitectura y Compromiso Urbano, quiero mostrarles a ustedes algunas obras y algunos proyectos que revelan mi interés por la arquitectura, el espacio urbano y la ciudad en un solo complemento único. Y precisamente empezaré con esta casa que les comenté de Pocusana, este encargo de esta pequeña casita en un terreno de solamente 4 metros de ancho y un programa que tiene lo que tiene que tener una casa de playa, además un puerto de botes. Lo interesante es que esta casita está en una esquina que ahora veremos, porque el malecón hace esto y se desvía y hace una especie de letra Z. Del lado de aquí, del lado del este, hay una construcción de 2 pisos, pero del otro lado hay una casa de 1 piso. Entonces el proyecto no solamente se resuelve en sí mismo y además es un observatorio del paisaje espectacular natural del sitio, sino que además también revela una fórmula para integrarse al contexto. Bueno, en realidad fue una oportunidad múltiple ese proyecto, ¿no? Porque no solamente era la relación de la arquitectura con la naturaleza, esa casa se ve desde el mar también, porque es una bahía marina,
pesquera, bueno, que está en el monte ahí, pero también la pieza, cómo se integra al sitio. Y este es el planteamiento. Entonces, como pueden ver acá, esta construcción mucho más pesada, más sólida, de un lado del este del terreno, y hacia el oeste tenemos esta casa de un solo piso. Entonces el proyecto reacciona precisamente a esa realidad a partir de este sólido que comienza a tener estas vibraciones de vacíos y dirigiéndose hacia el oeste, hacia el horizonte marino, pero también con la idea precisamente de adelgazarse y desaparecer hacia la casa del piso y tener casi como queriendo apoyarse y dando un poco de peso y más materia del lado este hacia la casa preexistente, ¿no? Acá hemos dejado un espacio libre que nos recuerda a la Casa de las Arenas también, lo que llamamos espacios de protección, esos espacios arquitectónicos que me permiten no estar exactamente pegado a la casa o a la construcción vecina. Entonces es aquí donde empecé a poner a prueba mi idea de que la arquitectura lo que tiene que hacer es completar la ciudad, ¿no? Esta casa tiene 3 pisos, esta acá tiene 1 piso, pero hay esta idea de integrarse en un degradé de masas y vacíos que resuelven el enigma. Y precisamente un caso similar recibiría yo muchos años después, en un caso muy parecido, solo que esta vez ya no es una casa, es un edificio. Y bien, en la casa de costado también tiene 1 piso, solo que esta vez el edificio tiene 9. Este es un terreno en Chorrillos, en la bahía de Lima, con frente al mar. Y esta casa, que es un monumento histórico de los años 20, del siglo XX, o sea, tiene pues 100 años de antigüedad, monumento histórico, y este es el terreno. Y al otro lado, un edificio de unos 7 pisos, me parece. La casa a plomo con la vereda, el edificio de aquí retirado 3 metros, y a nosotros nos obligaron a retirarnos 5 metros de la pista y 5 metros de la casa. Pero, y luego podíamos haber hecho una caja vertical de 9 pisos y ya está. Y por supuesto no había necesidad de poner ninguna ventana ni nada, por reglamento digo, de este lado. Sin embargo, los que entendemos la ciudad como algo tridimensional y no solamente como lotes medianeros, para cualquiera que veía la situación como la veía yo, era obvio que esta casa, por la altura de un piso y porque tiene un malecón muy grande adelante, iba a tener un registro, y tiene un registro en esquina, un registro tridimensional en esquina. No es un lote medianero como un edificio acá y otro edificio acá y uno lo único que ve es una fachada. Entonces, en conversaciones con el Ministerio de Cultura, los convencimos también a la municipalidad de que nos permitieran pegarnos a la casona, pero no para hacer 9 pisos, sino solamente 6. Y luego haríamos los 9 pisos. Con esto además sacamos un producto comercial posible, porque eran ya departamentos comerciales. Este de acá iba a ser muy grande o muy chico. En cambio acá teníamos en ambos lados departamentos. Lo primero que hicimos entonces fue esta intervención de un primer escalonamiento a una volumetría grande, digamos una escala más grande, ¿no? más urbana. Y luego pedimos incorporar, ya que estamos retirados 5 metros con respecto al volumen del otro lado, del otro edificio, pedimos que nos permitieran ocupar el retiro, pero 2 metros, para alcanzar el plomo del otro edificio. Y ahí pusimos los balcones, los cuales también están escalonados y se genera un segundo degradé, pero por supuesto mucho más ingrávido, con menos materia y más esbelto. Y finalmente, como era obvio, el ingreso al edificio tiene un plomo que se ciñe absolutamente al perfil peatonal del edificio preexistente monumental. Y esa es la obra construida.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos pues esta línea, que es la línea de la casa, por supuesto esta viga no es sino del mismo ancho que el friso, tenemos líneas que se relacionan, hemos generado este vacío, casi recordando la casa que han visto hace un instante en Pucusana, con el vecino, donde están los balcones y finalmente el balcón, el escalonado principal. Ahora, estos cristales, acá sí se puede construir ventanas, del lado de acá no, porque está pegado al terreno del cine por reglamento que prohíbe. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos que estos planos estuvieran ligeramente más metidos que los horizontales, los verticales, y también le pusimos cristal. Este cristal que forra el muro da la vuelta, y ahora veremos. Ahí está la isla San Lorenzo, ¿la ven? Bueno, así es Lima. Hay que imaginar. Y esta vista que creo que explica muy bien la idea arquitectónica, ¿no? Es como el edificio antiguo y continúa con uno contemporáneo. Entonces, bueno, este es un edificio de fines del siglo XX, este es un edificio de comienzo del siglo XX y este es un edificio de comienzo del siglo XXI, y todos integrados. Entonces, es un buen ejemplo de mi idea de cómo la arquitectura debe completar la ciudad, ¿no? Con un protagonismo regulado, un protagonismo natural, sin la exageración de un lado ni del otro. Y este es el edificio de la hora sur. Luego, algunos años después, me mandan a hacer un edificio de oficinas. Es un concurso que ganamos y es un caso interesante porque este edificio creo que es una especie de protesta, finalmente era una especie de protesta personal al ruido de esta arquitectura que en algún momento ¿cómo se dice? Como por los materiales, por las luces, qué sé yo, da en los edificios de oficinas que se crean en Lima en un momento. Me pareció la perfecta oportunidad para que el proyecto fuera un proyecto más bien exactamente lo contrario a lo que en ese momento estaba pasando en Lima. El terreno está ubicado es una esquina, es un lugar muy interesante, está en el límite de Miraflores con San Isidro, hay un colegio al frente, hay una pequeña iglesia anglicana me parece, y hay un hotel, pero también hay casas que son casas, o sea, viviendas, pero otras que se han convertido en comercio. Lo que tenemos es entonces un territorio con un ruido no muy alto, no es una zona comercial eufórica, y el proyecto precisamente lo que busca es eso. Lo que hicimos fue precisamente lo más esencial posible, ahora veremos, es una caja de cristal, y en el concurso, dado que esto está a 2 cuadras de la Huaca Guayamarca, en el concurso se pedía que tuviésemos alguna referencia al lo precolombino. Los inversionistas estaban muy interesados en que hubiese algo del precolombino, dada la presencia de la Huaca cerca, ¿no? Entonces, nosotros combinamos ambas cosas y la propuesta es la siguiente. Entonces, lo que hicimos nosotros fue una caja de cristal negro, un objeto silencioso, casi un agujero negro en la ciudad. El edificio lo que busca es exactamente casi no existir, es casi un espejo. Vean ustedes cómo se puede ver en realidad la ciudad, incluso acá están construyendo otro edificio al otro lado.
y concentramos toda la fuerza de existencia en el primer piso, con este material, cobre, el símbolo del metal precolombino por excelencia, después del oro, ¿no? El cobre peruano. Y este es nuestro edificio. No tiene escala, no tiene ventanas, no tiene nada. Es un proyecto que además los inversionistas esperaban que estuviese completamente adecuado a los términos LEED, en fin, de todos estos cálculos de ahorro de energía, en fin, y funciona así. Y entonces el proyecto es eso, ¿no? Es este gran zócalo de cobre. Como pueden ver ustedes, la caja de cristal, como es lógico, y si es una caja, pues por debajo también lo es, el cristal entra, ¿no? O sea, a diferencia de estos edificios que son de un material por fuera y luego se convierten en otra cosa, este es un volumen, ¿no? Hasta la iglesia anglicana, el hall ingreso, ¿no? Y esta vista que creo que es la que más me gusta, donde el edificio es un edificio discreto. Consideren ustedes la altura del sitio, es una altura baja, y el edificio lo que hace es mantener su presencia discreta, es una sombra en la ciudad. Entonces, esa es una de las formas en las que yo también considero. Yo a veces creo que es mejor, me parece mejor, digamos, a veces es mejor guardar silencio, ¿no? Guardar silencio que gritar. Y ahora veremos una secuencia de proyectos, de edificios institucionales, la mayoría de ellos, y muchos de ellos son concursos, y acaso no todos, en los cuales quedamos finalistas, en algunos, en otros no, pero en todos lo que tienen en común es cómo el edificio se relaciona con la ciudad. Y mi visión de cómo la ciudad debe vincularse a la arquitectura. El lugar de la memoria, que es un proyecto que ustedes conocen muy bien, construido en Lima, pues mi propuesta fue una de las 5 finalistas, y todavía recuerdo el momento en que yo imaginaba la solución y me decía que un proyecto frente al Océano Pacífico era algo único. No es tan fácil tener un museo frente al Océano Pacífico, y en todo momento pensé en que tenía que ser una plaza. Entonces el proyecto en realidad, esta es una vista del mar, digamos, ¿no? Este es el final del farallón donde está la Costa Verde, y este es el terreno. Entonces el terreno en realidad de una forma triangular hicimos una plaza triangular, que es esta, una barra para flanquear en la plaza. O sea, la plaza está flanqueada por naturaleza, digamos, de cerro de un lado, por el otro lado por arquitectura, y al frente el Océano Pacífico. Y el museo lo planteamos debajo. ¿Por qué lo planteamos debajo? Porque el museo conmemorativo o histórico sobre el periodo que ya sabemos que tuvimos, tan triste, en verdad el material de exposición básicamente son fotos y videos o películas, con lo cual nosotros imaginábamos un museo oscuro, casi como un cine, una relación casi mental con estos eventos, para luego de este recorrido salir y encontrarnos con el Océano Pacífico, con la reflexión de lo que había pasado y el pensamiento hacia el futuro. Entonces el museo está abajo, pueden ver acá, esta es la barra de servicios, en fin, todo lo que nos piden. Y encima teníamos ya la plaza. Y al borde, para no poner baranda ni muro, hicimos un cálculo para que nunca se vean los camiones y los autos ni nada de lo que pasa por debajo en la Costa Verde, ¿no? Entonces
se hizo un cálculo en el corte, hicimos un espejo de agua, no sé, como 12 metros, para que sea imposible acercarse, pero no, sin necesidad de baranda, ¿no? E integrarse al Océano Pacífico. Esta era la propuesta es esta plaza. El auditorio está abajo, lo que fomenta una gradería que tiene un uso natural, instintivo, ¿no? Sentarse a ver el mar o sentarse a ver eventos. Es decir, la ciudad se filtra por esta línea y se convierte en plaza. Es un espacio público, el museo está abajo, pero el lugar de la memoria es un espacio público. Uno puede cerrar el museo y la plaza sigue funcionando. Y de hecho, el título que pusimos fue un lugar para la memoria, una plaza para la ciudad. Y eso era más o menos lo que imaginábamos que podría haber sucedido, ¿no? Entonces no veíamos los autos, ni los volquetes, ni los camiones, ni las motos de Rampi, ni de nadie ahí abajo haciendo ruido, sino una integración completa con el Océano Pacífico. Del otro lado, una banda en metal con los nombres de todas las víctimas y héroes de la época del terrorismo. Algunos años después, el arquitecto Franco Vela, tomando café con él, un arquitecto, no sé si ustedes lo conocen, seguramente sí, nos dice a algunos amigos que estamos ahí, y dice, me han invitado al concurso para cambiar el concurso de la nueva imagen de BBVA. ¿Quién quiere entrar conmigo? Y yo le dije, yo. Entonces entramos al concurso y ganamos. ¿Qué es este edificio que ustedes ya han visto probablemente varias veces y que se constituyó hasta hace no mucho en el punto más alto? Ustedes saben la altura de los edificios para saber qué edificio es más alto que cuál. En la comparación de los edificios, etcétera, de un país o del mundo, es el pináculo, ¿no? Es como el Chrysler, como el Empire State o como el Burj Khalifa, ¿no? Esto de acá. En nuestro caso pusimos esta línea para colocar la baliza. La baliza es esa luz que se prende y apaga para que los aviones o helicópteros, etcétera, no choquen con la torre, ¿no? Bueno, por supuesto que estábamos felices de haber hecho el edificio más alto o el objeto arquitectónico más alto del Perú. Pero cuando vi la comparación del tamaño de este proyecto con la pirámide de Egipto, que tiene 5.000 años, y era chiquitito, se nos fue todo el orgullo en 5 minutos y nos olvidamos del asunto. No les digo con la Burj Khalifa, he debido traer la comparación. La gran pirámide tiene 100 pisos de altura. Ha sido el edificio más alto de la Tierra durante miles de años, hasta la Torre Eiffel. Entonces, el tema ya no era la altura. De todas formas, el proyecto en realidad abordó una transformación, por supuesto, mucho más allá del maquillaje arquitectónico que se da en ese momento, ¿no? Eventualmente las otras alternativas eran cambios de material, usos nuevos, etcétera, luces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros dijimos no, lo que hay que hacer es tomar la esencia del proyecto original, que era un hito en la ciudad, y dos, que la ciudad entraba a él. Esas fueron las dos características del proyecto original. Y fue lo que hicimos. En nuestro caso, si el proyecto original tenía las fachadas principales perpendiculares a la avenida República de Panamá y miraban a la avenida Javier Prado y al sur a la avenida Murú, nosotros dijimos no, el edificio debería mirar la avenida principal, debería mirarla y además de una vez poner este hito en la ciudad que permita la idea de que por lo menos de ahí se puede ver el horizonte marino, y de hecho se puede.
Entonces, acá están las dos variantes. Como ven, la caja de ascensores la subimos y acá atrás completamos con cristal, transformando para siempre la imagen principal del proyecto. Tengo que decirles que una de las razones por las cuales el banco quiso cambiar la imagen, además del siglo XXI, etc., es que estos elementos que ven como una masa color naranja eran como unas fachaletas, unos enchapes que durante ya un buen tiempo se habían venido cayendo. Entonces tenían que tener una cuadrilla de obreros diaria colgada de todas las fachadas del banco con un martillo a ver cómo sonaba. Clic, 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 clic. Sonaba cloc. Tenían que sacarlo. Ese día se iba a caer porque se había resecado el pegamento que era muy malo de los años 80 del siglo pasado cuando se hizo este edificio. Entonces, si eso le caía a alguien abajo, ustedes comprenderán lo que podía suceder. Entonces decidieron cambiar por completo y aprovechar. Nosotros, por supuesto, usamos los colores de banco, azul y blanco y plata para incorporar al proyecto. Pero ¿acaso lo más importante no fue solamente la idea de este edicto y su vista al horizonte? Por no decirles que además el proyecto tiene también previsto y está el proyecto hecho, una Sky Room, o sea, acá hay un proyecto para el nuevo directorio con unas salas de exposiciones, con terraza para eventos. El proyecto está listo, pero se demoraron tanto en hacer la torre, la parte metálica, que la gerencia del proyecto del banco dijo: no, inauguramos como está, el día de mañana lo hacemos. Yo creo que nunca lo van a hacer. Pero no importa. Lo importante es cómo la ciudad entra al banco. El banco originalmente tenía esta posibilidad, pero con el tema del terrorismo, en los años 80 y 90, hicieron un muro, una reja, etcétera, etcétera, y se convirtió en una muralla. Lo que hicimos nosotros fue abrir esto, abrirlo completamente a la ciudad, con lo cual el edificio y la ciudad son uno solo. Entonces, ya ven ustedes cómo se articula. Esta escultura la desplazamos, acá está la avenida, la hemos movido, hemos armado acá una galería, en fin, ahora veremos. Esta es la esquina de la avenida es esta. Hicimos un atrio. Antes esta plaza, que sigue siendo recta abajo, le hicimos arriba oval. Y en vez de entrar por acá, uno bajaba directamente, era una pésima entrada. Hicimos el ovoide aquí y la entrada por atrás, de manera que fuera una figura perfecta a la hora que uno está en la ciudad. Y cuando uno sube y sale, pudiese ver la torre. Luego le incorporamos esta fuente de agua, que les puedo asegurar que es la fuente de agua de concreto más delgada del mundo. Es delgadita. O sea, este espesor de acá, creo que este espesor es una pulgada. Y de ahí fuimos engrosando hasta el final. Entonces queda como este plato. Fue un trabajo complejo. Y la pintamos con pintura de auto. Porque ya que la pintura de auto es buenísima porque es muy flexible, ¿no? Los autos están al sol con masilla y pintura de auto. Los autos consiguen esto. Cualquier auto está en la calle años, con lluvia, con sol, sin sol, con temperaturas, y no le pasa nada, no se raja, ¿no? Entonces fue eso lo que hicimos. Con pintura de auto pintamos la fuente. Pero entonces el sitio es también ciudad, y acá, por supuesto, las personas que trabajan en el banco almuerzan su lonchera, pero cualquiera va y almuerza. Hay gente de otros lados que van acá y están almorzando ahí. Y también incorporamos, así como en Chabuca Granda y otros proyectos que hicimos antes, la idea de estos usos no previstos, de esto ir más allá de la función obvia, sino pensar más allá. Hicimos estas bancas, que son pequeños edificios donde la gente se pone aquí y se quedan horas, porque claro, tiene luz, es como una especie de universo. Entonces, pues uno puede estar ahí mucho más tiempo que una banca X, ¿no? Y este es el banco de historia del Israel.
Entonces acá pueden ver ustedes, hicimos todo este atrio. Antes había un muro acá, pusimos todas estas escaleras para que sea muy permeable. Como les dije, esto era un cuadrado pésimo, hicimos esta elipse, la granadas por detrás. Y bueno, este elemento, que al no ser un edificio y no requerir ventanas, pues le da la velocidad, como quiera llamarse, la continuidad y esbeltez a la que yo llamo aguja, una aguja en la ciudad, ¿no? Una aguja arquitectónica. Luego vino el concurso LUTEC, quedamos finalistas, un concurso internacional, el jurado fue básicamente el mismo. Creo que me parece que ya Rafael Molino no estuvo, pero sí estuvo Francesco D'Alcó, estuvo también Kenneth Franton, y nuestro proyecto queda finalista en el concurso LUTEC, un edificio que seguramente ustedes ya han visto en foto o lo han visto en la ciudad, en la Bajada de Armendáriz. Nuestra propuesta era una propuesta muy directa y muy, digamos, de una posición sin discusión, ¿no? La bajada de Armendáriz es una bajada que nosotros conocíamos de memoria, porque chicos bajamos ahí a correr tabla y le hemos caminado 1.000.000 de veces y sabíamos que el corte, la sección de esa bajada es la pista, los taludes que están como verdes por río, por roteo, o sea, pista, verde y edificios. Y entonces lo que hicimos nosotros fue compactar el programa. Consideren que es una universidad, no una facultad. El programa en 2 barras. Luego una estaba, bueno, y un jardín adelante. O sea, nos retiramos de la bajada que es esta, nos alejamos. Fue la única propuesta donde el edificio, donde la arquitectura se retiraba de la bajada. Nos hemos retirado hacia atrás. Hemos puesto el programa completo en estas 2 barras. Estas 2 barras, por otro lado, se van hacia abajo con parqueos. Es muy racional la solución. La barra delantera se levanta, con lo cual el parque entra, el jardín entra a una galería, doble altura. Y finalmente surgen estos volúmenes de cristal que no tienen ningún uso encargado, no son parte del programa. Son los cubos donde funcionaría la libertad máxima de profesores y alumnos, pueden trabajar, descansar, hacer lo que quieran ahí. El resto son laboratorios, aulas, etc. Y algo importante, estos vacíos, que son esos de acá, que son unos patios, porque abajo están el auditorio, los auditorios, las cafeterías, las bibliotecas. Entonces yo creo que este corte explica muy bien nuestra propuesta, ¿no? El proyecto actual, ustedes pueden verlo, es un edificio que está inclinado así, hacia la bajada de Armendáriz, ¿no? Tiene una inclinación, el que ganó, acá. Ahora pueden considerar esta propuesta que es exactamente al revés, ¿no? Nos vamos hacia atrás. Por supuesto que acá se genera todo un espacio abierto, techado, pero abierto. Hay otro espacio acá que genera una idea de las fuentes de cristal y toda la parte de abajo, ¿no? Y el verde que incorporamos en nuestro terreno, pero no como algo extraño, sino como algo regular, como lo habitual en la sección del sitio. Entonces, pueden ver acá cómo está la área verde, el edificio está compactado en estas líneas. Y lo relevante del proyecto, bueno, que está en la parte de abajo, ¿no? Pueden ver todas en fin, auditorios, etc. Están bajo tierra, esto es tierra, ¿no? Y lo importante es que, aunque esto es privado, en realidad lo que estábamos haciendo nosotros es darle un área verde a la ciudad visual, ¿no? O sea, al frente, desde el frente se iba a ver un parque, ¿no? Acá lo que tenemos son estos patios, están los cubos de cristal,
Ustedes pueden imaginar cómo se ve el atardecer desde acá, se ve el Océano Pacífico. En la parte posterior también hemos hecho un trabajo, una voluntad a la ciudad, al barrio, en otra escala, por supuesto. Hemos hecho estas galerías, hay una banca, uno cierra la universidad, pero uno puede estar acá en la noche. Y claro, una vista al atardecer con estos árboles que iban a ser la verdadera fachada cuando uno iba en auto, ¿no? Que era nuestra propuesta. O sea, esta. Hoy en día esto ya son edificios, acá también, ya se completó todo esto. Toda esta, diría yo, como una especie de pared blanca. Y estos edificios tienen 15 pisos, 18 pisos, y este tiene 11. Acá ya se están construyendo más edificios de estos, acá atrás también, hay edificios. Todos estos son edificios. Es que esta zona no era zona monumental, ni antigua, ni nada de Barranco. Eso empieza recién por acá. Eso es nuevo, son de los años 70, en fin. Pero entonces, en este caso, nuestro interés por la ciudad no es porque el terreno es un espacio público al cual pueda acceder la gente, sino porque, aunque no es siendo un espacio público de acceso, es pues parte de la ciudad, y las cosas que hacemos en la ciudad importan. Entonces, si este lado está verde, tenemos estos, pues nosotros también. Y cómo no entrar en el concurso del Museo de Arqueología del Perú, un museo de 80.000 metros cuadrados de techada, de 500.000 de piezas de coloninas, es un museo fantástico. La idea del museo aquí era la de, digamos, el sistema del museo propiamente es un sistema similar al del Museo de Antropología de Ciudad de México, para los que han ido, donde uno puede entrar a las salas por fuera, una a la otra, como si fuesen, digamos, aulas, pero por dentro también las puede recorrer, y por detrás está toda la circulación de servicio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? El proyecto está ubicado en una esquina, por así llamarlo. Acá hay una avenida que corta el santuario. El santuario es gigante, y en una esquina está el terreno. Entonces está debajo, o sea, es como un terreno hundido, y acá hay una parte más alta. Entonces lo que hicimos fue poner acá el auditorio, acá el acceso al museo, acá hay restaurantes, en fin. Y el museo propiamente, lo que llamaríamos las salas, es esta L, estos brazos abiertos que se abren al paisaje. Ahora lo veremos mejor. Y luego finalmente una especie de mochila, por así llamarla, donde está toda la parte de servicios, administración, mantenimiento, restauración, etcétera, etcétera. Pero algo importante, al colocar las salas arriba, nos generan un espacio, un atrio y una plaza. Entonces, el museo nuevamente es una plaza independiente al anfiteatro, al teatro, al auditorio, independiente a la ciudad. Esta es la planta típica del museo. Tenemos la circulación de servicios conectada, ¿no? Conectada con la parte de servicios que piden ellos. Tenemos una zona de intersección, y las salas son estas. La parte alta, el último piso también es exhibición viva. Ahí esperamos nosotros que pudieran haber, son especies como de anfiteatros, estos que ustedes ven acá. Son galerías donde pueden haber artesanos trabajando telares en un día bonito, pueden estar haciendo un tapial, aprendiendo a hacer un adobe. Es decir, una especie de cultura viva, y por supuesto es un mirador fantástico a todo el santuario, y como veremos luego, al Océano Pacífico. Y abajo la plaza, esta gran cancha que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos un gran atrio delantero que da a la avenida,
tenemos este patio techado con acceso al museo, acceso al auditorio, y luego tenemos los restaurantes, etcétera, etcétera, y esta plaza enorme que con esta gradería, ¿no?, nos permitía hacer eventos, etcétera. Entonces uno cierra el museo y funciona la ciudad. Entonces este es el proyecto. El proyecto tiene como materialidad algo tan simple como el muro tarrajeado, que hacemos también, pintado del color idéntico a la arena y a la tierra del sitio, para que no haya duda de que queremos integrarnos, y el resto es piedra. Y singularmente, para que esta pieza se sienta que flota más, los muros de abajo los hicimos inclinados, para que no haya discusión de que esto está completamente apoyado y pesado y el resto está flotando. Pues acá están las alas, ¿no? Por acá se entra a ellas, y luego uno las puede atravesar de una a una hacia el fondo. Y en el encuentro de las dos alas, ahí está el gran hall de exhibiciones temporales. También, por supuesto, hay un registro a la plaza. O sea, la plaza es importante también desde adentro, que es esta, ¿no? Y siempre pensamos que este encuentro podría servir perfectamente como una pantalla para un concierto de música, para ver la final del Mundial de Fútbol cuando le ganemos a no sé quién, para una fiesta, para bailes, etc. Y por supuesto, la parte alta no solo es el mirador de toda la parte arqueológica, sino también un mirador al estupendo Océano Pacífico, ese Océano Pacífico frío, sin el cual hubiera sido imposible que se construyesen las construcciones que se hicieron durante miles de años en la costa, solo posibles en un lugar donde no llueve, ¿no?, como el santuario de Pachacamac. Pero entonces, nuevamente, acá el edificio y el espacio público son uno mismo, son uno solo. Este es otro concurso que entramos, está al borde de Barranco con Chorrillos, es una casa de estilo afrancesado, que es un museo actualmente, el Museo de Osma, y tienen un terreno al costado y al fondo compran una casa y otro terreno y quieren hacer un proyecto comercial, con hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con auditorio, con teatro, qué sé yo. En nuestra propuesta, nosotros reducimos el programa corriendo el riesgo de no ganar el concurso que no ganamos, precisamente por ese riesgo, porque pensamos que el promotor estaba exagerando en su demanda de área comercial y nos parecía que el negocio estaba bien, pero no se pase. Así que lo que hicimos fue medir el área comercial que creíamos nosotros que el sitio puede soportar. Como quiera que sea, lo importante era crear un espacio público, que ahora veremos en una vista, se entenderá mejor, a partir del plomo de esta casa, que es este de acá, dando esta doble altura al volumen que es el teatro y generando acá toda una riqueza espacial urbana que veremos. Entonces se genera este vacío, acá tenemos este plano desde la casa, y luego hay como una especie de patio inglés ahí debajo, hay un restaurante para que tenga vida nocturna sin que interrumpa la visual de la ciudad. Entonces, esta es una calle que se mantiene como tal, lo único que hicimos fue subirla, se le cambia el piso a todo para que sea un solo nivel. Esta es la casa original que la hemos mantenido como entrada al hotel, este es el nuevo hotel, parte de la arquitectura y el lenguaje del nuevo hotel se replica en el volumen del frente para que pues, sea evidente que es un conjunto. Y debajo tenemos el restaurante o escaleras eléctricas, en fin, para integrarse a la ciudad. Entonces acá me parece que se entiende mucho mejor el proyecto y lo que nosotros pensábamos que era cómo hacer un proyecto de un hotel, de un centro comercial, de un centro cultural, anexo a un centro cultural ya existente, ¿no?, en un solo complejo. El proyecto que ganó, se botó la casa que hay acá, se fueron al borde acá,
y se fueron al borde acá, hicieron edificios de no sé cuántos pisos, y es lo que se va a construir. Y dejaron a la casona encajonada para siempre. Un tiempo después quedamos finalistas en un concurso muy interesante. La parte final, o como quieran llamarlo, al comienzo de la Costa Verde en Lima, en Chorrillos, al lado del Club de Regatas Lima, o sea, la parte pública final. Como saben, hay un muelle ahí, es un muelle de pescadores, es un muelle artesanal. El tema del océano es muy interesante porque lo cierto es que no hay olas ahí. Alguna vez hubo olas, de hecho íbamos a correr tabla, ya no hay olas ahí. Pero es cierto que cuando el mar está bravo, aunque no hay olas, la marea sube y los botes los sacan. Como quiera que sea, es un terminal muy, ¿cómo diría yo? Muy apropiado. Los pescadores prácticamente llegan con el bote a la orilla, tienen su terminal pesquero pequeño ahí que funciona a las mismas maravillas. Y lo que se buscaba, porque eso fue un convenio del Club de Regatas Lima con la Asociación de Pescadores, con la Municipalidad de Chorrillos, con la Municipalidad de Lima, con todos un montón de entidades, se buscaba que ese muelle, que es de madera, pudiera o agrandarse o tener otro al lado turístico y empezar a hablar de estas embarcaciones de paseo como algo regular y no como algo excepcional, que es lo que hay ahora. En nuestra propuesta, lo primero que hicimos fue, considerar varias cosas que nosotros creemos que deben suceder en la Costa Verde. Yo ya les he contado que la conozco de memoria porque hemos caminado millones de veces la Costa Verde y sabemos qué es lo que debería suceder ahí. Número uno, que no debería haber nada construido paralelo al mar. De preferencia nada, y sería algo en alto. Entonces todo debería estar perpendicular al mar, de manera que no tapar la vista a la ciudad. Entonces lo que hicimos fue poner los restaurantes. Lo que hicimos fue ampliar el desvío, lo ampliamos. El muelle lo ampliamos con esta versión del muelle contemporáneo. Con lo cual el muelle de pesca queda acá con una arriostre y luego se prolonga al terminal turístico en una sola unidad. Luego, los restaurantes que hoy en día tapan la vista al mar y lo que uno ve son las cocinas de los restaurantes. Todo eso va al medio, en el propio muelle, con lo cual además uno ya puede almorzar en el mar, como tiene que ser. Y dejamos la playa como una playa pública, que es una playa muy linda porque el mar es muy, muy tranquilo. Una playa pública y una playa limpia. El terminal simplemente lo agrandamos un poco. ¿Por qué? Porque es un diseño ya casi característico, es súper simple, es una estructura de concreto inclinada con unos techos muy estilizados y transparente. Entonces hay una transparencia al mar que nos pareció adecuada y lo único que hemos hecho es agrandarlo a la demanda que nos pedía el concurso. Luego el concurso pedía también una edificación o una área techada para el salón de reuniones del sindicato, para la policía, el serenazgo, el fin, la marina, todo, y todo lo concentramos en esta edificación que está en alto, que genera una sombra que permite, número uno, ver la playa por debajo, y esa sombra es un lugar para los bañistas. Entonces es un territorio para almorzar, para tomar una Coca-Cola, para jugar un fulbito de mano, lo que sea, para el bañista, sin tapar la vista al mar. Y esta es la propuesta. Pues bien, esta línea que conecta la ciudad con el mar también nos pareció la oportunidad de, por vez primera, hacer que la ciudad entre al mar, pero entre de verdad, no en un restaurante, sino como un bulevar, como una calle, como un paseo propio de la ciudad. Entonces lo que hicimos fueron dos círculos. Recuerden ustedes Chaucagranda, el círculo nos permite pasear y dar la vuelta. Es más fácil ir a un círculo y regresar para pasear nuevamente que hacerlo con un cuadrado. Entonces hicimos esta doble llave de círculos en la entrada. Acá imaginábamos un chorro de agua que puede de repente ser el más alto de Lima, o de Perú, o de Sudamérica. Esto puede ser agua, pero también dulce, pero también puede ser agua del mar, ¿por qué no? Y luego hacia el otro lado, exactamente lo opuesto, un círculo pero vacío que veremos luego. Y en estos dos puntos de conexión uno puede ir caminando. Acá se llama un bulevar,
puede caminar por el costado sin ningún problema, porque es público. Pero luego dijimos, si los restaurantes son tantos, están tan pegados, los techos de los restaurantes, ¿acaso no deberían unirse y volverse una segunda alameda? Y fue lo que hicimos. Entonces acá se genera una gradería, acá se genera otra gradería, esa gradería permite hacer eventos ya en el mar, pero también románticas y puestas del sol, bonitas. Acá también puede haber algún desfile, algo de los chicos de Chorrillos, los alumnos. Y tenemos nuestro edificio, la parte de sombra, y acá está el terminal. Ya me acordé. Lo que pasa es que las pistas que faltan están después de esto. Alguien hizo un chocolateo, ahorita las vemos. Por lo tanto, suspendan en su mente por un instante el proyecto. Este es el Mali. El Mali es otro concurso en el que entramos. Es el Museo de Arte de Lima. Para los que conocen Lima, esta es la avenida Wilson, este es el Paseo Colón. Este es el edificio, un edificio muy bonito, de 100 años de antigüedad, con su patio, en fin, donde está el Museo de Arte de Lima. Y este es un pedazo del Parque de la Exposición, que es gigante, un parque enorme. De la propuesta que hicimos, el encargo el concurso era hacer el ala nueva para la colección de arte moderno del museo, pero abajo, o sea, subterránea. Lo que hicimos nosotros fue, número uno, delimitar claramente el parque. Dijimos, el parque termina aquí, ya no más parque, tenemos un parque gigante. Dejemos esta plaza, subimos el nivel del Paseo Colón para hacer este ambiente uno solo. Hicimos esta plaza, una plaza que no es sino las plazas de Lima. Las plazas de Lima son así, son como secas, ¿no? Después de esta plaza viene Belén, después de Recoleta, la plaza Recoleta viene la plaza San Martín, después de la plaza San Martín viene la plaza de Armas, desde la plaza de Armas viene Chabuca Granda, y todas son plazas urbanas con mucha acción, mucho movimiento, mucho ruido. Y es lo que hicimos acá. Hicimos esta plaza, hicimos una gradería. Ya sabemos que una gradería inmediatamente hace que la gente se siente, haya actividad, haya cultura. Y en esta caja de cristal que ahora veremos, donde tiene escaleras eléctricas, está el control, etc., está la entrada al museo que está abajo de esto acá. Por supuesto que esta caja de cristal tiene las dimensiones del patio, del museo, etcétera, etcétera. Y esta es la lista de cómo pensamos nosotros debió quedar la propuesta. Es decir, el museo por vez primera tiene ahora sí una fachada que da a la ciudad. Hoy en día está un poco escondida. Tenemos esta plaza con gente y tenemos esta caja de cristal con un cristal que va de la transparencia máxima del sumato hacia arriba, casi como las nubes de Lima, y por donde uno baja en escalera eléctrica. La escalera eléctrica es clave en estos casos, porque es la forma que las escaleras eléctricas y las rampas son claves porque permiten que uno vaya viendo un sitio sin estar preocupado por caerse. Entonces, pusimos escaleras eléctricas. Esta es la mitad de la propuesta, exactamente la mitad. La plaza dura, la plaza característica del centro histórico de Lima. Pero luego sucede esto, luego uno baja al hall principal y el parque entra. Entonces causa un segundo impacto, uno se encuentra con el parque nuevamente. Y ya la experiencia es completamente diferente a la que hay arriba. Acá tenemos el hall de entrada, tenemos, en fin, acá hay unas salas para conferencias, etcétera, exposiciones temporales, y acá está la galería. Bajamos por una rampa, primero que la eléctrica es una rampa. La rampa, por supuesto, es un gran mirador un ventanal a este parque maravilloso que entra. Bajamos a unos niveles de arte. Acá está la ola de altura para los trabajos de gran formato, y uno regresa y puede quedarse aquí. Acá hay actividades culturales, y luego uno puede subir, porque acá están ya los ascensores, en fin, escaleras convencionales. Y luego uno puede ya
regresa y se va. Y esto es lo que sucede cuando uno entra. Entonces, uno entra literalmente a otro sitio, ¿no? Absolutamente diferente. Luego toma la rampa y empieza a bajar. Esta es la rampa hacia el otro lado. Entonces, de un lado tenemos la vista al parque, estando en la rampa, y del otro lado tenemos el arte. Y el proyecto es este. Entonces, nuevamente, la mesura, el silencio, una arquitectura silenciosa, valorando lo que hay que valorar, que el edificio antiguo, una presencia discreta en el ingreso, un vacío. Esto es un vacío, no es un edificio, es lo opuesto, lo opuesto a un volumen, exactamente, es el puro espacio, ¿no? Y el parque que entra acá. Claro, en los costados también hay aulas y un montón de elementos. El programa es muy grande, muy complejo, pero lo resolvimos con una celosía, ¿no? Para que entre luz, pero que no se pueda ver ahí adentro. No sé si ahora seguimos con pescadores o no. A ver. Ahí está, pescadores. Ahí está. ¿Ven? Y ahora recordarán, ¿no? Que están los restaurantes, uno que viene por arriba. Esto es público, a una parte techada. Tenemos el recorrido, pues en bicicleta, en fin. Y así se va el elemento escena. Entonces, acá queda el terminal de pesca y este es el terminal turístico. Ya está. Y quiero terminar con un proyecto que está ya en planos. Hacemos el proyecto propiamente, es un proyecto muy interesante. Regresamos al Centro Histórico de Lima, estamos muy contentos por eso. Es el siguiente. Esta es la avenida Wilson, Garcilaso La Vega, y aquí gira y se convierte en la avenida Tacna que nos conduce al Rímac, ¿no? Entonces esta avenida, La Colmena. Todo este sector es un sector de edificaciones de altura, como el edificio Ferrand, diseñado por Belaunde, y hay otros edificios aquí. Son edificios ya que pertenecen a la Lima de los años 40 y en adelante. Entonces, no es la Lima, ya no es más la Lima colonial, y es una Lima que en su momento tenía mucho empuje y mucha fuerza y que hay que recuperar. Este es un caso interesante porque el propietario, el inversionista, son dueños de este edificio, que es el edificio de San Luis, que formaba parte de todo el terreno y que en algún momento se independiza, pero resulta que ellos también compran este terreno y por lo tanto son dueños de todo. Entonces, el proyecto consiste como uso en activar cultura en el primer nivel de este edificio, cultura con vida urbana. Acá habrá comercio en el primer nivel y luego oficinas, y acá también oficinas. Es un multiuso y veremos cuál es nuestra propuesta. Como es obvio y evidente, lo que construyamos acá no puede sino estar totalmente integrado al conjunto, pero singularmente al edificio preexistente, que tiene además algo interesante, porque aún siendo propiedades diferentes, acá podríamos construir nosotros un edificio y no habría ningún problema legal. Pero como pueden ver acá, es un caso raro, también tiene fachada, porque originalmente era una sola propiedad y era una fachada. Cuando han independizado el terreno, luego han tapiado esos vanos, pero nosotros los vamos a abrir. Entonces, esta es la escena. Este es el terreno San Luis, este es el terreno aledaño. Se va a completar
con comercio en el primer piso, se atraviesa por debajo, se va de aquí a la calle de atrás, de acá a la calle de aquí. Hay mucha fluidez y estos vacíos que permiten que entre luz y vida y vista al cielo a los niveles de abajo del comercio. Estos son oficinas. Completamos la arquitectura con una arquitectura virtual. Estas líneas, veremos, no son arbitrarias, no son sino una secuencia del edificio mismo, o sea, se unen con las vigas y frisos y monturas y mantienen un ritmo consecuente con el edificio. Se genera una plaza, estamos ofreciendo una plaza a la ciudad, un city hall que por supuesto le da lógica y sentido a toda esta fachada que luego activamos. Y finalmente haremos un techo verde para que haya vida en los techos y la gente que trabaja aquí o quien fuera pueda subir y hacer su vida ahí arriba. Como pueden ver acá, el proyecto tiene estas líneas que organizan la altura del edificio no a partir sino de la propia arquitectura preexistente. Hay una lógica de ritmos que también se entrelaza con los ritmos originales. Hay una intención de bajar acá una... Esto es importante porque acá al frente tenemos una plaza también. Entonces se va a integrar a la placita que hay exactamente en diagonal. En el primer nivel hay esta secuencia de usos, esta permeabilidad peatonal para el peatón, que son estas plantas. Acá verán, bueno, eso ya no es así, ahora es un solo espacio, un solo gran espacio que va a ser una galería de arte con café, etcétera, todo abierto acá. Las oficinas, jardines verdes con terrazas. Entonces, en la parte comercial, pues la ciudad es permeable, uno entra, también por acá, tiene estos vacíos, son estos de acá, conectan la parte alta con la parte de abajo. Ya en las terrazas de arriba, pues uno puede estar acá, trabajar, en fin, es un jardín. Y ese es el edificio. Entonces, como pueden ver ustedes, lo que hemos hecho es completar la ciudad en lo que queremos un balance entre la nueva arquitectura, que por lo demás es muy transparente, precisamente para que quede claro que nos interesa que el edificio tenga la presencia que tiene que tener. Estas son líneas, unas verticales y unas con una horizontal. Tenemos este espacio. Esto es simplemente, no tiene que estar ahí, ¿no? Podría estar como no. Solo que a mí me pareció divertido solamente por una cuestión de contraste colocar una esfera metálica, pero en fin, la idea es que este espacio de acá sea un espacio público, o sea, público en el sentido de que esto sea, pues, por ejemplo, un café, tenemos un café, es público, por supuesto, como cualquier café, pero eventualmente, en algún momento se puede cerrar esto, tal vez con unas tules, ¿no? Colgados desde arriba, y hacer un cóctel, o un evento, una premiación. Total, eso es privado, o sea, es un espacio que nosotros cuando queremos puede ser público, de uso público, y cuando queremos le damos algún nivel de privacidad. Entonces esa ambigüedad me parece importante, ¿no? Y esta es la vista ya de allá, ¿no? La idea es que el color sea el color original de la, 'Cómo? 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 'C
¿cómo le llaman? Marmolina, no, sino como terrazo. Es una piedra muy finita, ¿no? El cuarzo. El cuarzo, como los edificios de la Plaza San Martín, como Club Nacional, exactamente así. Y luego conseguir una plancha de porcelanato, que hay un porcelanato especial súper delgado, que no tiene casi espesor, que es solo para fachadas, y encontrar el color, o mejor aún, mandar a la fábrica a hacer el color exacto del cuarzo, ¿no? Con lo cual es un recordatorio de esa arquitectura tan importante de esa época en Lima, ¿no? Los años 30, 20, 30, 40, una arquitectura imponente que convirtió la Plaza San Martín en una de las plazas más lindas del planeta, por lejos. Entonces, esa es la idea de este proyecto, la idea del edificio bicentenario, del proyecto bicentenario es eso, es darle una explosión de vida a esta zona de la ciudad, que hoy en día está desactivada, es cuestión de activarla nuevamente. Y bueno, estamos trabajando en el proyecto tiene 2 fases, ya fue aprobado el proyecto de remodelación del edificio San Luis, ahora falta el complemento y estamos trabajando en él. Esperemos que esté construido para el bicentenario. Muchas gracias.